Muy buenas mis amigos, espero que estén bien. El día de hoy les traigo un anime que fue sensación en el 2016. Hablo de nada más y nada menos que Re:Zero. Y bueno, para comenzar, hay que aclarar que Re:Zero está basado en una novela ligera creada por Tapei Nagatsuki y a raíz de esta, han nacido otras dos novelas spin-off, así como varios mangas. Y sin embargo, desde que comenzó la novela original en 2014 hasta la fecha, continúa con 18 volúmenes. Y es aquí donde habrá que mencionar que el anime de 25 capítulos abarcó hasta el volumen 9. No es ningún secreto que el anime fue muy popular en su momento en esta parte del mundo, y en Japón tampoco fue la excepción, ya que se tienen datos de que la venta de sus Blu-rays fue buena, valga la redundancia. Sin embargo, fue la venta de las novelas ligeras las que se vieron en incremento dado al anime. Sin duda alguna que el anime fue todo un éxito. Sin embargo, algo que hay que mencionar es que posterior al cese del anime, no hubieron noticias respecto a la obra, con excepción del ya pasado 2018, que fue cuando se anunció el estreno de una OVA que tendría como fecha de estreno el 6 de octubre en cines japoneses. Dicha OVA no se trataba de una continuación de la historia, sino que más bien era una especie de capítulo intermedio. Pero bien, poco tiempo pasó que se anunció esto, porque en el mismo año se anunció una nueva OVA que esta vez tendría estreno aparentemente para febrero del 2019. Pero bueno, pese a esto, en esta parte del mundo aún estamos sin recibir la OVA ya estrenada en cines, algo bastante raro. Ahora, con esto se puede concluir que hay importantes aspectos positivos que darían luz verde a una segunda temporada de Re:Zero, hablando más específicamente de sus ventas. Pero con esto entonces surge la pregunta de por qué en 2 años no ha salido su segunda temporada. He visto en algunos canales donde hablando de este anime han puesto como causa las novelas ligeras, aludiendo a que se necesitan más material para que llegue a una segunda temporada. A esto yo le digo sí y no, déjenme les explico. Recuerden que el anime tomó 9 volúmenes para 25 capítulos, sobrando entonces otros 9 volúmenes. Por lo que si se llega a una segunda temporada con la misma cantidad de capítulos que la primera, entonces ahí sí que ocurriría un problema en cuanto a material de la novela, ya que entonces tomaría todos los volúmenes restantes. Sin embargo, ¿qué pasaría si la segunda temporada no sigue el patrón de la primera? O sea, si no contiene la misma cantidad de capítulos. Espera, deja ver si entendí. Te refieres a que una segunda temporada es muy posible, pero para evitar quedarnos sin material de la novela para algún futuro se necesitaría que la segunda temporada fuera más corta. Algo así como 12 capítulos aproximadamente. Exacto, oye, lo entendiste muy bien, aunque no imaginé que aparecieras en este video. Es que a mí también me gustó el anime. Viva el Subaru por Rem y se aguantan. Y bueno, ahí lo tienen, la forma más apropiada por el momento para tener una segunda temporada. Pero ya para concluir, solo debo decir que sea como sea, este anime de verdad que tiene las posibilidades para continuar. Yo personalmente tengo fe en que tarde o temprano llegará. El proyecto está en continuidad gracias a sus OVAs anunciadas, e incluso ya cuenta con un doblaje al español latino, lo que significa que este anime tuvo cierto grado de relevancia. Si el video te gustó, te agradecería que me regalaras un like, suscríbete para que puedas checar más del contenido, dale click a la campanita para que seas notificado cuando suba un video, ya que YouTube no lo hará. Si quieres que investigue un anime, solo déjamelo en los comentarios de abajo, yo siempre leo los comentarios. También si te interesa, te invito a que me dejes una pregunta en el video que te dejaré en la esquina superior derecha, para que formes parte del especial 10.000 suscriptores, ya estamos muy cerca. Sin más que decir, yo soy Ole García, cuídense mucho. ¡Nos vemos! Oye, me pareció escuchar que te gusta el Subaru por Rem. Sí, así es. ¿Algún problema? No, nada, lo que pasa es que... ¡Yo también! ¡Choca!